El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Estudiantes y gobierno logran gran aproximación. Avanzan en el acuerdo, pero mañana habrá marchas. Se confirma otra denuncia póstuma de Pisano. Contratista admite enriquecimiento injustificado. Contralor y procurador denuncian concentración de contratación durante los últimos 3 años. Colombia desmiente que haya acuerdo con España sobre reparto conjunto del galeón San José. Presidente Duque rechaza que esté comprometido en complot contra Maduro para asesinarlo. Se duplica robo de celulares. En lo que va del año, se han robado más de 150.000 móviles. Ibiza y Cartagena fueron la fuente de inspiración para la nueva colección de Esteban Cortázar para la marca 77. Con él los espero en minutos desde el Club El Nogal. No me fallen. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. En Navidad, conozca sus derechos a la hora de comprar por internet. 2. ¿Quiénes serán los nuevos magistrados de la Corte Suprema? 3. ¿Quién lo creyera? La Corte Constitucional terminó metida en el pleito de Palestina con Israel. 1, 2 y 3 al cierre. Con Gina Acuña e Inés María Sabadain. Buenas noches. Avanza a esta hora en el occidente de Bogotá una nueva reunión entre la ministra de Educación María Victoria Angulo y los representantes de los estudiantes de las universidades públicas que están en paro. Hay aproximaciones entre las partes para lograr un acuerdo. David Romero, buenas noches. ¿Qué detalles han trascendido del encuentro? Inés María, muy buenas noches. Pues mire, desde las 2 de la tarde en el salón que está a mis espaldas se viene adelantando la reunión entre los distintos sectores estudiantiles con el gobierno nacional. Ya se sabe que hay una diferencia de no más de 11.000 millones de pesos en la base presupuestal, que sería la oferta entre el gobierno nacional y los estudiantes para poder llegar a un acuerdo definitivo entre las partes. Sin embargo, también se tiene prevista una movilización el día de mañana en las principales ciudades de la capital, de las principales ciudades del país, en donde justamente hay que señalar que hablamos con uno de los representantes estudiantiles y esto fue lo que nos indicó al respecto. Bueno, mañana nos encontramos los y las estudiantes colombianos nuevamente en las calles. Nos movilizamos en rechazo a los asesinatos de líderes y lideresas sociales, en contra de la criminalización a la protesta estudiantil, a la estigmatización que estamos viviendo también por parte del Estado. Nos convocamos en todas las ciudades, del país, es una movilización nacional. Para efectos de Bogotá nos encontraremos en la Universidad Nacional, marchará la Universidad Distrital, la Pedagógica, la Nacional y pues también las universidades privadas que hoy se recogen dentro del proceso de la UNES. Hay que señalar también, Inés María y televidentes, que se tiene acompañamiento en este momento de la Defensoría del Pueblo como un tema de mediación también y de acompañamiento directo en donde se viene a establecer los puntos de diferencia entre los acuerdos. Se espera que en los próximos minutos se pueda tener el conocimiento de los avances en esta negociación entre el Ministerio de Educación y las diferentes organizaciones estudiantiles. Es toda la información desde el occidente de Bogotá. David Romero, CMI, La Noticia. David, muchas gracias. Hay nuevos detalles de las investigaciones del caso Odebrecht. CMI conoció la declaración del gerente operativo de la empresa Presoam, Edgar Chacón, quien admite que la compañía tenía en 2014 un capital de 20 millones de pesos, cuando la misma firmó un contrato de asesoría para la Ruta del Sol, generando un crecimiento financiero al día de hoy de 22.000 millones de pesos. La empresa Presoam fue mencionada por el ingeniero Enrique Pisano como una de las compañías que tendría suscritos contratos irregulares con Odebrecht para la Ruta del Sol. En el marco de dicha indagación, la Procuraduría escuchó el testimonio del gerente operativo de Presoam, Edgar Chacón, quien también fue funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura. Chacón negó que la compañía haya lavado dinero de Odebrecht, pero sí admite que hubo un crecimiento financiero. No es una empresa fachada y yo no creo tener tanto poder en la ANI como para haber inferido en todos estos concesionarios. Sin embargo, lo claro para las autoridades es que la firma tenía en 2014 un capital de 20 millones de pesos cuando recibió un contrato de asesoría para la Ruta del Sol y además la empresa se dedicaba a fabricar textiles sin tener la experiencia para temas de ingeniería.
No sé por qué tenía 20 millones de capital. La contabilidad de Presoam está a disposición de ustedes, como la puse a disposición de la Fiscalía. Chacón admite el crecimiento económico de la empresa desde 2014. Presoam ha firmado contratos por 22.000 millones de pesos. Hemos participado en licitaciones en el acueducto de Bogotá. Intentamos participar en la licitación del metro. La Procuraduría investiga si Chacón aprovechó su cargo en la ANI, dado que posteriormente se convirtió en gerente de la compañía. Paralelamente, la Fiscalía investiga estos contratos y 147 adicionales en los que se presentaron presuntas irregularidades, por lo que se adelantan una serie de inspecciones. La Contraloría y la Procuraduría General denunciaron una megared conformada por 13.000 empresas y personas naturales, entre las cuales se concentraron contratos adjudicados por el Estado en los últimos 3 años por un monto de 60 billones de pesos. Utilizando modernas tecnologías como la nueva Central de Información Contractual Océano, la Contraloría y la Procuraduría descubrieron una megared de empresas y personas naturales que, según denunciaron, en los últimos 3 años se ganaron contratos con el Estado por un monto de 60 billones de pesos. 13.000 empresas y personas jurídicas las que estarían allí dentro de la malla más grande de 60 billones de pesos. Un tipo que contrata una obra pública, después aparece con el PAE o aparece desde una droguería. La denuncia del Contralor y el Procurador fue hecha durante el lanzamiento de un libro sobre grandes casos de corrupción. Esos revisores fiscales que están en una empresa pero a la vez están en otras 3 o 4. Son estructuras de papel que son de papel pero escudan a los corruptos detrás de eso. Las zonas más afectadas por esta situación son la región Caribe, con contratos por 20 billones de pesos, y el eje cafetero, con contratos por 16 billones. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, desmintió la existencia de un principio de acuerdo con España para la extracción del galeón San José. En relación con el galeón San José, nada ha cambiado. Ustedes saben, este proceso de la APP se encuentra suspendido y cuando el gobierno tome una decisión, la comunicará oportunamente. De esta forma, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez desmintió al ministro de Exteriores español, Josep Borrell, quien aseguró que se había logrado un principio de acuerdo para la extracción del galeón San José. Vamos por buen camino, un consorcio entre el gobierno colombiano y el gobierno español para que sean conjuntamente los que efectúen las tareas de exploración y rescate del tesoro. Ramírez aseguró que aunque ambos gobiernos han tenido acercamientos en torno al tema, hasta el momento nada ha cambiado y aclaró que el proceso de asociación público-privada para extraer el galeón sigue suspendido y que cuando se logren nuevos acuerdos el gobierno los comunicará. Desde Cali y al término de un consejo de seguridad, el presidente Iván Duque desmintió los señalamientos hechos por su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre un complot de Estados Unidos, Colombia y Brasil para sacarlo del poder. El presidente Iván Duque respondió a las acusaciones del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien ha señalado que se está fraguando un supuesto plan de Estados Unidos para derrocarlo e incluso asesinarlo, donde se encuentran involucrados los gobiernos de Brasil y Colombia. Colombia no está bajo ninguna circunstancia fraguando o pensando ningún acto hostil, ni ningún acto de actitud belicista con ningún país de la región. Nosotros somos un país respetuoso del derecho internacional. El mandatario advirtió que Maduro debe responder ante la justicia internacional. Que la dictadura sea consciente que a partir del 10 de enero muchos países del continente se van a unir al rechazo de sus prácticas totalmente deleznables. Estas afirmaciones fueron hechas por Duque luego que el presidente de Venezuela asegurara que Colombia participa en un complot para derrocarlo. Solamente en Colombia tienen 7 bases militares. Para que salga el señor Duque a decir que esto es un acto inamistoso. Inamistoso es preparar paramilitares en Colombia para atacar a Venezuela, para matar al presidente de Venezuela. La Cancillería de Colombia, a través de un comunicado, también rechazó estas afirmaciones. Afirmaciones desobligantes, irrespetuosas y calumniosas. Este choque de declaraciones se da en medio de la tensión tras la presencia de 2 aviones rusos en territorio venezolano. A sanción presidencial pasó esta noche la prórroga de la Ley de Orden Público que le permite al gobierno del presidente Iván Duque adelantar negociaciones de paz con el ELN. La Ley de Orden Público es la norma que les permite a los gobiernos negociar con grupos alzados al margen de la ley. En este caso, al gobierno Duque con el ELN.
es un buen mensaje y una buena noticia para Colombia, no solamente porque deja abierta la posibilidad para futuras negociaciones siempre y cuando el ELN cumpla con las condiciones establecidas por el señor presidente. La ley 418 de orden público fue prorrogada luego de un duro debate de varias semanas. Pasa ahora a sanción presidencial. El episodio de los ratones que fueron lanzados desde las barras del Senado hasta las curules que ocupan los senadores uribistas volvió a ser tema de discusión en la plenaria de la corporación. Los 4 roedores fueron rescatados y entregados a la Policía Ambiental. Estos pequeños roedores, 4 ratones de laboratorio que cayeron desde las barras del Senado a las curules del Centro Democrático, están hoy en custodia de la Policía Ambiental. Fueron rescatados y a sano y salvo. Por este hecho bochornoso contra el Centro Democrático se habló incluso de actos de brujería. Después alguien nos dijo que era un rito de brujería. Ahora la senadora Mila trajo agua bendita. Y anoche nos ayudó con su oración el pastor John Milton. De verdad ofrecerles nuestra solidaridad y que sepan que no es nuestra manera de confrontar con ustedes en este caso. En el Congreso de la República se reforzaron las medidas de seguridad para evitar que estos actos vuelvan a repetirse. La Organización Nacional Indígena de Colombia lanzó una voz de alerta por el incremento de los asesinatos de líderes, el reclutamiento forzoso y el desplazamiento. La consejera de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Colombia llamó la atención sobre los últimos hechos en Cauca y Nariño y sobre otros 20 asesinatos de líderes indígenas este año. Donde las autoridades estaban ejerciendo control territorial, dijeron no más narcotráfico, no más robo de motos, no más esto, y ahí es donde, por ejemplo, mataron a Edwin Dagua, que fue uno de los últimos gobernadores que mataron. Consideran que las medidas que ha anunciado el gobierno para su protección se han quedado en el papel. No hemos tenido respuestas plenas, al contrario, lo que vemos es que están desmantelando los esquemas de seguridad. En el caso de los líderes campesinos son 226 los asesinados en 2018. Principalmente tiene que ver con la sustitución de los cultivos de coca y los líderes sociales que están al frente de esos procesos, pues obviamente están siendo víctimas de todas estas organizaciones que no les conviene que se erradique o se sustituya los cultivos. Hoy se conocieron cifras alarmantes sobre el aumento en el robo de celulares. Más de 150.000 teléfonos móviles han sido hurtados en lo corrido del año. Desde enero hasta noviembre 2018, el total de robos fue de 151.910 celulares. Realizamos 15 allanamientos, un aproximado de 102 capturas. Las zonas del país con mayor incremento son Bogotá con 60.525 robos, Medellín con 13.464 robos y Cali con 9.760 robos. Por esto la Policía de Bogotá no solamente ha incrementado los operativos, sino también invita a denunciar. Por la página virtual de la Policía Nacional a denunciar para que pues así podamos tener de pronto un rastreo de la persona que le furtaba el celular. De los 60.000 robos que hubo en Bogotá este año, solamente se pudieron recuperar 850 teléfonos celulares. La Alcaldía de Bogotá abrió la licitación para la construcción de Transmilenio por la carrera séptima. 138 empresas están interesadas en el proyecto. Según el cronograma del distrito, Transmilenio estaría rodando por la carrera séptima en el 2023. La troncal que irá desde la calle 32 hasta la 200 se ejecutará por 8 tramos. Serán obras simultáneas y habrá un contratista por tramo. Esto de alguna manera comienza a garantizar que no tengamos riesgos de alguna megaempresa que termine fracasando a mitad de camino. Para dar mayor transparencia, para que se pueda hacer un mayor seguimiento a cada uno de los tramos y poder cumplir con los cronogramas establecidos. La construcción iniciará a finales del 2019. El punto más complejo serán los pasos subterráneos en las calles 72, 85 y 94. Básicamente el soterrado de la 72 va a demorarse como 3 años y medio. Ya hay 138 firmas interesadas en la construcción de la troncal. Con la apertura de la licitación reaparecieron los críticos del proyecto. Le decimos no al proyecto porque va a generar deterioro urbano, aumento de la criminalidad, como lo podemos ver en la avenida Caracas. En marzo se conocerá la firma encargada de la construcción de Transmilenio por la séptima. La primera ministra británica, Theresa May, sobrevivió a la moción de censura que presentó el sector más conservador de su propio partido y aseguró su continuidad en el poder por un año más.
La premier británica Theresa May sobrevivió a una verdadera prueba de fuego tras superar la moción de censura convocada por el Partido Conservador para decidir su continuidad al frente del gobierno en medio de las fuertes críticas que promovía el sector más euroscéptico de su colectividad en contra de su acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En una votación a puerta cerrada, May fue respaldada por 200 diputados conservadores, 41 más de los 159 exigidos para ganar la moción. Pese al respiro que significa esta victoria para el gobierno de May, la primera ministra se vio obligada a prometer a sus parlamentarios que no se presentará a las próximas elecciones generales en 2022. Este resultado blindará el liderazgo de la premier durante un año más, tiempo en el que May intentará materializar su acuerdo del Brexit. Michael Cohen, exabogado del presidente Donald Trump, fue sentenciado por la justicia estadounidense a 3 años de prisión. La justicia de Estados Unidos condenó a 3 años de prisión a Michael Cohen, exabogado del presidente estadounidense Donald Trump, por evasión fiscal, mentirle al Congreso y realizar pagos para silenciar a 2 mujeres que supuestamente habían mantenido relaciones extramatrimoniales con el mandatario republicano durante la campaña electoral de 2016. Ante un juez de Manhattan, el abogado se declaró culpable y aseguró que asumirá sus propios delitos e incluso aquellos que vinculan al presidente Trump. Sin embargo, pese a que la defensa de Cohen había solicitado que no fuera enviado a prisión, la justicia norteamericana lo sentenció a 3 años de cárcel. Por su parte, el presidente norteamericano sigue negando las acusaciones que lo vinculan con su exabogado. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un histórico aumento del 22% en el salario mínimo para el 2019. Durante su comparecencia a la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, el presidente español Pedro Sánchez anunció la mayor alza del salario mínimo desde 1977, que pasará de 858 a 1.050 euros a partir del otro año. Y la explicación es clara: un país rico no puede tener trabajadores pobres. Sánchez busca con este aumento materializar una medida emblemática de su proyecto de presupuestos para 2019 y que no ha podido aprobar por la falta de apoyos en el Parlamento. Según el plan fiscal del presidente, esta alza le costará 340 millones de euros al Estado, algo que es duramente criticado por la oposición al gobierno socialista de Sánchez. El gobierno y los ponentes de la ley de financiamiento acordaron eliminar la propuesta para aumentar los impuestos a los trabajadores independientes. Además, se retiró la iniciativa de un IVA a las transacciones financieras. En la construcción del informe de ponencia de la ley de financiamiento se lograron 2 acuerdos. El primero de ellos tiene que ver con el retiro del artículo que buscaba mayores impuestos a los contratos por prestación de servicio, lo que afecta en su mayoría a los trabajadores independientes. No se movió la base gravable. Y el régimen de los trabajadores independientes se va a mantener tal y como funciona actualmente. En segundo lugar, se eliminó la propuesta de más impuestos a los movimientos financieros a través de tarjetas de débito y crédito. Queda totalmente eliminado ese articulado, le damos tranquilidad a los usuarios del sistema financiero en Colombia que no hay IVA, que encarecería lo que nos toca pagar, que es bastante alto. Sobre el tema de gaseosas y cervezas se evalúa una propuesta para que no se extienda al consumidor final. Además, se trata el tema de las zonas francas. Se espera el informe de ponencia para mañana jueves. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, destacó el crecimiento del 18% en la inversión extranjera petrolera al mes de noviembre. De acuerdo con el informe del Banco de la República, en la balanza de pagos, la inversión extranjera en el sector petrolero creció el 18% y alcanzó niveles de los 5.859 millones de dólares. Pese al crecimiento, la inversión total se tiene una reducción. El gobierno recibe las cifras positivamente, pero sostiene que se debe trabajar en el tema no minero energético. Como la atracción de la inversión extranjera. Y en exportaciones somos conscientes de que debemos hacer un gran esfuerzo. Quiere decir que todavía tenemos un reto grande por desarrollar para desconcentrar o para invitar a nuevos actores a que tengan la capacidad de exportación. El pronunciamiento lo hizo el funcionario durante la rendición de cuentas del sector. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, proyectó para el año 2019 un crecimiento económico cercano al 3.3% y una inflación del 3.5%. Para la ANIF es claro que el año próximo el crecimiento económico en Colombia será del 3.2 o el 3.3%, cifra que este año llegará al 2.7%. Es un repunte, hay que decirlo, moderado, sí, es mejor que el 1.8 que tuvimos en el año 2017, pero todavía estamos creciendo por debajo de este crecimiento potencial, que es más o menos del 3%. Respecto a la inflación y teniendo en cuenta factores internos y externos, según la ANIF, se prevé que en 2019 será del 3.5%, mientras que este año
terminará en 3.3%. Es una inflación con un repunte marginal hacia el 3.5%. Por otro lado, la ANIF le pidió al Banco de la República que por ahora mantenga las tasas de interés en 4.25%. Jorge Enrique Bedoya es el nuevo presidente del Consejo Gremial Nacional. El dirigente fue nombrado por los gremios de la producción nacional de manera unánime junto a Camilo Ginás, que será el vicepresidente de la organización. También se votó a favor del ingreso al organismo de la Agencia Colombiana de Viajes y Turismo, ANATO. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,07% a 1.374 puntos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más subió con una valorización de 2,95% a 279 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más cayó con una pérdida de 2,42% a 12.100 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 41.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.169 pesos con 36 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.910 pesos y la venden en 2.960 pesos. Un euro cuesta 3.611 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 3 centavos. El azúcar se transó en 12,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $51 con 34 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $60 con 23 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.015 pesos. 7-7 se une nuevamente al diseñador Esteban Cortázar para una colección inspirada en el trópico. Les tengo las imágenes en minutos cuando nos conectemos desde el Club El Nogal en Bogotá. Canal 1 y el Banco de Alimentos de Bogotá se unen para entregar 30.000 mercados a las familias que más lo necesitan. Haga su donación en para todos, me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde el Club El Nogal en Bogotá, donde se le realiza un homenaje a Aseguradora Solidaria de Colombia por ser reconocida por 7º año consecutivo como uno de los mejores lugares para trabajar en nuestro país, destacándose entre más de 200 compañías de la región. Una distinción que exalta la buena labor que se viene realizando de la mano del Instituto Great Place to Work. Felicitaciones por este gran reconocimiento. Indiscutiblemente trabajamos con los 1.000 colaboradores que trabajan en la compañía, seguimos construyendo un buen ambiente de clima organizacional, seguimos trabajando en generar sentido de pertenencia. Si tú le preguntas hoy a un colaborador, dice que es la mejor empresa y no es de eslogan, sino es de sentimiento. Seguimos trabajando con todos ellos. E iniciamos las noticias del entretenimiento con el niño genio de la moda colombiana Esteban Cortázar, que realiza otra colección de la mano de la marca 7-7, esta vez inspirada en dos grandes lugares, Ibiza y Cartagena. Los paisajes tropicales del mar azul turquesa de Ibiza y la cultura latina del Caribe colombiano en Cartagena se fusionaron en la mente de Esteban Cortázar para su nueva colección con la marca 7-7. Está totalmente inspirada en dos lugares que son una gran parte de mi corazón, que es Cartagena y Ibiza, en el Mediterráneo, que son los dos lugares que yo suelo ir para vacaciones en mis tiempos libres. Entonces es súper playera, súper de verano y hay todo lo que tú puedas imaginarte en cuanto a vestidos de baño, camisetas, vestidos para después de la playa, vestidos de noche, accesorios, un poquito de todo. Estampados de atardeceres y de dibujos de su padre, quien es un reconocido artista, hacen parte de las prendas de esta temporada de vacaciones. Hicimos estampados con pinturas de mi padre, hicimos un estampado también con el Grupo Popular de Lujo, que están basados aquí en Bogotá, que celebran el arte popular de nuestro país. Vestidos sueltos, pantalones, camisas y accesorios componen esta gran muestra. Por ahora me despido, los espero en la última emisión de CMI con mucha más información del mundo del entretenimiento. No me fallen. En minutos, nuestros secretos de hoy. En Navidad, conozca sus derechos a la hora de comprar por internet.
¿Quiénes serán los nuevos magistrados de la Corte Suprema? 3. ¿Quién lo creyera? La Corte Constitucional terminó metida en el pleito de Palestina con Israel. 1, 2 y 3 después de Pregunta Yanira. Muy buenas noches. Segunda parte de nuestra entrevista con el señor doctor Germán Efromovich, presidente de la Junta Directiva de Avianca Holding. Le hice ayer para que respondiera hoy varias preguntas. ¿En qué consiste la alianza que Avianca Holding ha logrado con United? Es un acuerdo operacional amplio, porque ambas las empresas ya hacen parte de la mayor red de alianzas del negocio aéreo comercial en el planeta, que es Star Alliance. Como sabes, hay 3 grandes alianzas en aviación comercial, que es SkyTeam, es Oneworld y Star Alliance, ¿no? Avianca hace unos años entró y hizo parte, es parte de Star Alliance, ¿no? Dentro de eso, con las empresas dentro de la alianza que más están cerca y más más intercambio de vuelos hay, etcétera, se desarrollan, y eso ya fue inventado, ya en otros países ya existe, un acuerdo operacional más amplio, donde se va a poder intercambiar, usted va a poder entrar en cualquier una de las páginas de las 2 empresas, inclusive Copa hace parte también del acuerdo, ¿no? Y usted va a poder marcar su silla, cambiar tiquetes, intercambiar tiquetes, tener opciones de conexión. En las 2 compañías. En las 3 compañías. En Copa, Avianca y, sí, señor. Y United. Y usted va a poder optar también en qué metal quiere volar. Dicho de otra manera, no, señor Efromovich, sí, yo le comprendo. Uno compra un tiquete en Avianca hoy para volar a Detroit. Como ustedes no van a Detroit, entonces va con la alianza. Sí, puede volar. Voy hasta Miami con Avianca. Y en Miami paso a un avión de United. Sí, en el caso puede ir con United hasta Houston y de allá ir a Detroit. Exactamente. Y hoy se acabó de anunciar un acuerdo estratégico también con Lufthansa. No llega a tener la amplitud que tiene United. El de Lufthansa es ampliar más los acuerdos de código compartido, teniendo en vista que comenzamos ya a volar con mucho suceso a Múnich. Sí. Entonces, y a Londres. Ya Londres. Londres ya volamos hace un par de años, pero Múnich comenzó este mes, ¿no? Y Lufthansa vuela desde Frankfurt. Entonces, cuando llega a Lufthansa aquí, nosotros le distribuimos al resto del país y resto de Latinoamérica. Y nosotros cuando lleguemos a Múnich, también Lufthansa nos irá a distribuir más allá de Múnich, inclusive a otros países de Europa, sin hablar interior de Alemania. ¿Este tipo de alianzas para qué sirven? Exactamente para que las compañías se tornen más eficientes en términos de costo y ofrezcan mucho más opciones a los pasajeros con mucho más facilidad y versatilidad. Es en el fondo. Inclusive, en algunos casos, repercutiendo hasta en el costo más barato de los tiquetes. Ahora, don Germán, ¿por qué a veces una compañía aérea, como acaba de ocurrir con la que pertenecía a Avianca Brasil, entra en quiebra? ¿Por qué? A ver, le doy un ejemplo. Primero, Avianca Brasil no entró en quiebra, entró en recuperación judicial, como le dije ayer. Se declararon en bancarrota. ¿Qué pasa? Usted tiene, nosotros principalmente en Latinoamérica, tenemos un problema. ¿Qué es lo que ocurrió en Brasil recientemente? Ocurrió que sube el combustible y al mismo tiempo sube el dólar, de repente baja la demanda y a usted le pega la liquidez de inmediato. Al diferente, por ejemplo, como empresa americana, ¿no? Sí. Si sube el combustible, subió el combustible, pero el dólar es siempre igual. Sí. Entonces no le pega 2 veces. Bueno, ahora miren, después de comerciales, don Germán, ¿cómo va Avianca Holding? ¿Cómo va? La huelga, los efectos de la huelga ya fueron totalmente superados. ¿Cómo andamos de Avianca? ¿Por qué usted bajó a la mitad la compra de aviones?
inmediatamente después de comercial. Sí, sí. ¿Por qué ustedes decidieron bajar de 100 a 50 el número de aviones Boeing, los nuevos para la compañía? Mezclaste, no tiene nada que ver con Boeing. A ver. Con Boeing nosotros tenemos un pedido pendiente de 3787, que estos vienen igual, son los Dreamliners, ¿no? El gran pedido eran de los cabina angosta, de los Airbus A320, ¿no? Y viendo... También han pedido 100 Airbus. Sí, señor. Un poco más todavía. Pero analizando el mercado, analizando la situación de demanda e inclusive la necesidad de pasar 1 o 2 años sin el crecimiento que se esperaba, entonces simplemente se decidió una parte postergar y otra parte se está discutiendo la cancelación o un otro acuerdo con el fabricante. Pero ninguna otra circunstancia intervino. No, eso ya estaba planteado desde el año pasado. ¿Lo de reducir a 50? De reducir el crecimiento y mantener, como inclusive un tiempo atrás, el combustible estaba muy bajo y ahora volvió a bajar. Entonces, sacando la matemática, a veces vale la pena prorrogar aviones que nosotros pretendíamos en un momento cambiar por aviones nuevos, ¿ya? Prorrogar la vida, porque no existe avión viejo. Avión después de cierta hora se le cambia la parte, ¿no? Entonces, hora de vuelo, hora calendario. Y como el avión por dentro es igual, entonces en algunos casos se decidió extender la vida de estos aviones para tener un impacto menor en capitalización, en inversión. ¿Y cómo va Avianca? Va muy bien, a pesar de los problemas que tuvimos el año pasado con el paro ilegal, algunos problemas de software que son públicos, ¿no? Pero la empresa es sana, está muy bien, las operaciones ya se normalizaron totalmente, inclusive las rutas nuevas, ya entraron las rutas nuevas, comenzó Múnich, comenzó Chicago, Boston, que tuvimos este año, ¿no? Hay muchas personas que se quejan permanentemente del Servicio Nacional de Avianca, que el servicio interno es regular, que no salen a tiempo, que etcétera, etcétera, etcétera. Mira, Yamit, es que el ser humano es un ser complicado, ¿no? ¿Qué pasa? Principalmente octubre y noviembre son las épocas del año que en Bogotá el tiempo nos pega duro y también es el tiempo de migración de aves, ¿ya? Entonces, la gente no entiende que cuando se cierra el aeropuerto, ya hay un efecto dominó y va a causar atrasos a cualquier compañía aérea. Obviamente que Avianca, como tiene mucho más vuelos, la gente lo siente mucho más. Pero yo mismo anduve estos días en el aeropuerto. Estuve de madrugada cuando cambiamos la... Vestido con uniforme de obrero. Sí, señor. Cuando cambiamos, cuando adaptamos el nuevo horario que nos está funcionando muy bien, ¿no? Inclusive hoy día el viajero de Avianca, por las opciones que tiene, si usted llega al aeropuerto, terminó su reunión, llega más temprano, ¿no? Y sube arriba y se para al lado, hay un vuelo 1 hora antes y hay cupo, usted se monta si no tiene maleta y no le cobran un peso por eso. Usted tiene esa flexibilidad. Entonces, el balance de Avianca para este año, que no sé si lo conoce. Usted quiere meterme en problemas. Yo no puedo anunciar resultados de balance antes. Mañana alguien compra acciones y yo no puedo hablar sobre eso. Eso no es problema mío. Pero va bien. Avianca está sana, gracias a Dios. Pues mis felicitaciones. Muchísimas gracias, Yamil. Y la pregunta de los presidentes. Obviamente que ustedes hace que el resultado no va a ser bueno, pero bueno. ¿Están ustedes satisfechos, sí o no, con el Servicio Nacional de Avianca? Vamos a ver lo que dice la gente. Aceptamos críticas. Ok. El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Los invitamos ahora a ver nuestra tradicional sección 1, 2, 3.
Microsecretos de hoy. 1. Advertencias sobre compras por Internet. La Superintendencia de Industria recordó hoy los derechos de los compradores por Internet para evitar estafas. Primero, el consumidor tiene derecho a conocer toda la información del producto que va a adquirir, composición del producto, talla, estilo, color, etc. Segundo, los portales en Internet deben ofrecer compras seguras. Tercero, el comprador tiene derecho a devolver el producto en caso de que no le guste, pero debe revisar las políticas de cambio y devoluciones establecidas por el portal, así como los tiempos para la devolución. Cuarto, el comprador será protegido de la publicidad engañosa. Todo portal que ofrezca una promoción debe mantener la oferta y cumplir lo que anuncia. Quinto, los productos deben contar con la garantía de calidad. La empresa debe asegurar al usuario que el artículo no está dañado. En resumen, la Super garantiza al comprador los derechos como si hubiera comprado en una tienda física. 2. En la recta final entró el proceso de escogencia de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se inscribieron 262 juristas. Ya se seleccionaron 40 nombres. Algunos aspiran a reemplazar a los salientes magistrados de la Sala Laboral, Jorge Burgos y Gabriel Miranda. Otros se postularon para ocupar las vacantes que dejan en la Sala Penal los magistrados Castro y José Luis Barceló, el presidente actual. Dentro de los finalistas aparecen nombres conocidos como Fabio Spitia, actual coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Carlos Iván Mejía, fiscal del caso de los llamados 12 apóstoles, Hugo Quintero Bernate, abogado y columnista del Nuevo Siglo, y Elka Vanegas, quien se desempeñó como vicefiscal general. La elección de los magistrados será el próximo año. 3. El centenario conflicto entre Palestina e Israel llegó a la Corte Constitucional colombiana. La Corte citó para el próximo 14 de febrero una audiencia pública para definir la legalidad del Tratado de Libre Comercio que fue firmado entre Colombia y el Estado de Israel en septiembre de 2013 y que, posteriormente, fue ratificado por el Congreso de la República el año pasado. Aunque aparentemente el caso era sencillo, los magistrados encontraron problemas a la hora de estudiar la definición de territorio que hace Israel en el tratado. El tratado incluye territorios que se encuentran en disputa con Palestina y el tema preocupa a la Corte porque Colombia ya reconoció a Palestina como Estado soberano. Se oirá en audiencia pública al canciller Carlos Holmes Trujillo y a los embajadores de Israel y Palestina en Colombia con el fin de establecer si la manera como fue firmado el TLC afecta el reconocimiento que se hizo antes de ratificarlo. Si es así, el tratado será declarado inconstitucional. Hasta mañana. Que descanse. A esta hora se conocen detalles del estado de salud de la magistrada María Victoria Calle. En la Clínica Marley está Nancy Torres. Nancy, buenas noches. Muy buenas noches, pues desde hace varios días se encuentra internada aquí en la Clínica Marley de Bogotá la expresidenta de la Corte Constitucional María Victoria Calle, luego de sufrir un accidente cerebrovascular. Fuentes de la clínica aseguran que se encuentra en un coma inducido y que se encuentra estable, pero pues su estado es delicado. Los médicos esperan que recupere pronto la conciencia y pueda salir de este estado de salud. Nosotros seguiremos pendientes de la evolución del estado de salud de la exmagistrada María Victoria Calle. Nancy Torres, CMI, la noticia. Nancy, gracias. Y esta noche la Corte Constitucional mantuvo el aporte del 12% a salud que deben hacer los pensionados. Hasta aquí las noticias en CMI Emisión Central. A continuación el Sultán y a las 11 de la noche, última emisión y la controversia del día. En el Canal 1 seguimos creciendo.